Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo controlar la calidad de aire de nuestra casa. Si quieres saber la cantidad de CO2, la temperatura y la humedad que hay en tu casa, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo medir la temperatura, la humedad y la calidad del aire, es decir, el número de partículas de CO2 que hay en nuestro ambiente, en nuestra casa. La idea es poder obtener estos datos de calidad del aire para, si tenemos un sistema de ventilación mecánica o simplemente queremos saber cuándo debemos de airear la casa, poder tener unos datos en los cuales basarnos para ejecutar esas acciones, sea o activar más fuerte la ventilación mecánica o directamente abrir las ventanas de la casa. En particular, el sensor que vamos a utilizar es el sensor de Sensirion SCD40. Este sensor no solo tiene medición de CO2, sino que también tiene medición de temperatura ambiente y de humedad. Esto nos va a permitir, por ejemplo, detectar cuando en el baño nos estamos duchando, ya que la humedad va a aumentar mucho. Con lo cual vamos a poder tomar acciones como, por ejemplo, pueden ser, si tenemos un sistema de ventilación mecánica, activar a mucha velocidad el sistema para que quite la humedad, o por ejemplo, si tenemos algún espejo antivaho, activar el espejo antivaho para que el espejo no se llene de vaho. Aquí podéis ver el sensor, que es un sensor sobre todo muy pequeño, fijaros el tamaño que tiene, y fijaros que solo tiene 4 pines, pin GND, que es el pin de masa, pin VCC, que es el pin de alimentación, que soporta alimentación variable desde 3,3 voltios hasta 5,5, con lo cual lo podemos conectar a las alimentaciones de los SP32 tanto de 5 como de 3,3, y los pines SCL y pines SDA, que son los pines de datos. En particular, este sensor utiliza el protocolo de comunicación I2C, que como lo veis ahí solo tiene esos dos pines, el SDA y el SCL. Yo en este caso lo he conectado, como podéis ver, a un ESP32 de una manera muy simple. Lo que he hecho es coger pines VCC y pines ground, que los tenemos aquí, son estos dos, y conectarlos a la alimentación del SCD40 para dar la alimentación. Y luego lo que he elegido es dos pines para utilizar como pines de funcionamiento o pines de control de datos. En concreto he elegido los pines GPIO21 y GPIO22 como los pines de control de datos o de comunicación de datos para el protocolo I2C. Con esto lo que podéis ver es que el conexionado del sensor es muy simple y muy fácil, apenas tiene simplemente 4 cables y además va a sacar incluso la alimentación del propio SP32, con lo cual realmente el conexionado es muy simple y muy sencillo. Como habéis observado también, lo que vamos a hacer para obtener los datos es un ESP32, que ya sabéis que el coste es muy barato y es la forma más fácil que tenemos de integrar en nuestra domótica, en nuestro Home Assistant, cualquier tipo de sensor o de datos. Y como siempre, como plataforma de programación para este SP32 vamos a utilizar SP Home, que es la manera más sencilla y más simple de incluir sensorización con SP32 para nuestro Home Assistant. El coste de estos sensores SCD40 aproximadamente rondan los 20 euros, pero como siempre abajo en la descripción os voy a dejar enlaces de compra dentro de Amazon. Y ahora, una vez que ya hemos visto cómo conectar físicamente el sensor al SP32, lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo configurar SP Home dentro del dispositivo y vamos a ver cómo configurarlo dentro de nuestro Home Assistant. Lo primero que tenemos que hacer es conectar por USB nuestro SP32 a nuestro ordenador. Una vez que tenemos conectado el SP32, lo siguiente es, dentro de la web de SP Home tenemos el enlace web.sphome.io. Si entramos en ese enlace, lo que vamos a hacer es, vamos a cargar el software por defecto de SP Home dentro de nuestro SP32, con lo cual a partir de ahí ya vamos a poder funcionar. Si le damos a Connect, fijaros que me aparecen los dispositivos que tenemos conectados. En este caso el dispositivo lo tengo conectado en el puerto 5, que es el puerto que por defecto ha cogido. Si le damos conectar, fijaros que ya me dice que está conectado y me dice, oye, ¿quieres prepararlo para el primer uso? Sí, por favor, quiero prepararlo para el primer uso. Le doy a prepare e install. Automáticamente lo que va a hacer ahora es quitar cualquier software que tenga este SP Home, o este SP32, perdón, y lo que va a hacer es cargarle el software de SP Home. Una vez que ya ha instalado el software, lo siguiente que tenemos que hacer es conectarlo a la Wi-Fi. Para ello le decimos Connect to Wi-Fi, es
seleccionamos la Wi-Fi a la que queremos conectarlo y escribimos la password de nuestra Wi-Fi. Le decimos connect y lo que va a intentar es registrar el dispositivo dentro de la web. Una vez que ya lo ha conseguido, fijaros que podemos decirle visit device y fijaros que una vez que le decimos visit device ya aparece una interfaz web en el que podemos ver el dispositivo, pero realmente todavía no tiene conectado ni funcionando nada. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro SP Home que tenemos instalado en local, que si no sabes cómo se hace, te dejo este vídeo de aquí arriba para que puedas ver cómo instalar tu SP Home con un contenedor Docker, y vamos a registrar dentro de nuestra instalación de SP Home nuestro nuevo dispositivo que acabamos de registrar. Fijaros, aquí tenemos nuestro SP Home y aquí tenemos el nuevo dispositivo que se llama SP Home Web y todo esto, y aparece como descubierto y te dice que si quieres adoptarlo. Lo primero que vamos a hacer es adoptarlo. Lo adoptamos y le tenemos que poner un nombre directamente para que ya tengamos ese nombre. Yo los sensores SCD40 los estoy renombrando y poniendo SCD40 y el nombre de la habitación. Le voy a poner, por ejemplo, SCD40-baño-auxiliar. Obviamente no le pongo ñes porque para este tipo de cosas mejor no andar jugando con las señas. Le decimos install y ya directamente va a compilar el software y meterlo, pero seguimos sin haber configurado el tema del SCD40, simplemente estamos configurando el SP32. Ya ha terminado de meter el software, le decimos close y ya tenemos el ficherito, o ya tenemos el dispositivo tanto online, como podéis ver aquí que dice online, y aparte ya está registrado en nuestra instalación. Lo que vamos a hacer es vamos a darle editar. Fijaros que ya por defecto Home Assistant ya me rellena un montón de datos que ya no me hace falta tener que rellenar, es decir, ya me rellena el nombre, el tipo de placa que estoy utilizando, me habilita el log, me habilita el API de Home Assistant, es decir, me habilita que este dispositivo Home Assistant lo vea directamente sin tener que hacer nada, me habilita el over the air, es decir, el que pueda actualizar el dispositivo a través de esta plataforma sin tener que andar desmontando y haciéndole nada, me configura ya el Wi-Fi directamente porque ya tengo SP Home configurado tanto el password del Wi-Fi como el nombre de la Wi-Fi, y me pone un portal por si no consigue conectarse al Wi-Fi, que aparezca el dispositivo con este SSID y esta password para que yo me pueda conectar a él y configurarlo. Y aparte también por defecto activa el portal captivo, que es el portal que hemos visto hace un momentín, que es este portal que estamos viendo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Como de este dispositivo tengo un montón de ellos iguales y en función de en qué habitación está, pues se llama de una manera o se llama de otra manera, lo que voy a hacer es, voy a intentar hacer el código lo más reutilizable posible. Léase. Es decir, que cuando cree otro SCD40 de estos, lo único que voy a tener que hacer es cambiar en un sitio o dos sitios su nombre y el resto de variables ya me las cojo automáticamente. Para ello lo que utilizamos es el substitution. Fijaros, substitution, que lo tenemos aquí, lo que va a hacer es que voy a crear dos variables, la variable device name y la variable friendly name, que se van a utilizar luego en el resto del código. De modo que cuando cree otro dispositivo, lo único que tengo que hacer es copio todo el código y las únicas cosas que tengo que variar son el device name y el friendly name, porque realmente como van a ser exactamente sensores exactamente iguales, lo único que uno va a estar situado en un sitio y otro va a estar situado en otro sitio, ya directamente de aquí cambio los nombres de las variables y a correr. Lo siguiente es configurar MQTT. ¿Por qué? Porque yo no solo quiero que estos datos de este sensor vayan a Home Assistant, sino que también quiero que vayan a MQTT. ¿Por qué? Porque desde MQTT los voy a recoger en Node-RED, que es la plataforma que yo estoy utilizando para luego meter todos estos datos en mi base de datos InfluxDB. La idea que yo quiero, como yo lo transmito, es que todos estos datos de este sensor los voy a almacenar siempre en una base de datos y se van a quedar guardados todos los históricos. ¿Por qué? Porque utilizar solo Home Assistant como base de datos para almacenar los datos históricos es un poco, a mí no me parece correcto. ¿Por qué? Porque primero Home Assistant, las gráficas que tiene y las comparaciones de datos no son nada buenas, no se pueden montar unas gráficas muy maravillosas, y segundo, la base de datos que se utiliza en Home Assistant no es una base de datos específica pensada para series temporales, con lo cual yo no lo recomiendo. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a activar el MQTT para que dentro del MQTT podamos, si queremos, trabajar con los datos, o además, si no, porque además desde MQTT podemos tranquilamente utilizar
ese canal de comunicación con cualquier otro tipo de dispositivo que nos pudiese hacer falta. La configuración de MQTT es muy fácil. Por un lado, el broker, es decir, el host, ¿vale? Es decir, en dónde está el servidor. Pues si lo tienes en tu Raspberry, la IP de la Raspberry. Yo en mi caso, estos datos, igual que los datos de la Wi-Fi, los meto desde mi fichero de datos, ¿vale? ¿Cómo se modifica el fichero de secretos, el fichero de datos? Dentro de SP Home, que lo tenéis aquí, os vais aquí a Secrets y si le dais a Secrets, veis aquí tenemos todos los datos, que básica y principalmente consiste en poner el nombre de la variable que quieres declarar y el valor de la variable entrecomillado, con lo cual esto ya lo que te va a hacer es que si pones en cualquier otro fichero en admiración secret y el nombre de la variable, te lo va a sustituir desde ahí. Así no tienes, por ejemplo, como hace un momento que he tenido que pixelar las contraseñas, pues lo mismo aquí ya puedo enseñar todo esto porque no hay ningún problema. Además se hace como medida de seguridad. Fijaros, entonces el broker, pues la IP de donde esté el servidor de MQTT. El puerto, el 1883, que es el puerto por defecto. El tópico donde quieres que escriba. Fijaros lo que estoy haciendo yo. Yo estoy poniendo un tópico, una raíz de tópico que se llama sensores, porque yo en todos mis sensores los dejo en un barra sensores, bueno, en un sensores, no barra sensores, sino sensores. Barra SCD40 porque son sensores de tipo SCD40, barra, y para diferenciarlo utilizaría el nombre del sensor, pero como ya lo tengo en una variable, se utiliza con $llave device name llave, con eso ya consigo acceder al nombre del sensor con el substitution que tengo aquí arriba, con el substitution que tengo aquí arriba, ¿vale? Es decir, con device name, baño aux, friendly name, baño aux. Es decir, ¿qué va a ocurrir? Que el tópico va a ser sensores barra SCD40 barra baño aux, que es el device name. ¿De acuerdo? Entonces así lo que hacemos es, realmente yo puedo copiar todo el fichero y luego lo único que voy a tener que hacer es sustituir el friendly name y el device name, las dos cosas, no tengo que sustituir nada más. Luego, en mi caso, en mi servidor de MQTT está con una autenticación, necesita usuario y contraseña, si no, no funciona. Y luego que no vuelque, en mi caso no me interesa nada, que no devuelva el log, es decir, si no es que el servidor de MQTT lo abrasa a mensajes de log. ¿Vale? Entonces, para que no lo abrase, lo que hago es desactivo el log, lo pongo en none y el tópico en debug, ¿vale? Es decir, que no lo active. Y ahora ya viene realmente la chicha, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es activar el puerto I2C, es decir, declararlo, decir en qué pines estamos activando el puerto I2C. Para ello ponemos I2C dos puntos y hay que decirle en qué pin está el SDA y en qué pin hemos conectado el SCL. Con lo cual yo he declarado el pin 21 como SDA y el pin 22 como SCL. Después poner scan igual a true y darle un nombre de bus para ahora, en el momento que declaremos el sensor, decirle en qué bus lo hemos conectado. ¿Por qué? Porque puedes declarar más de un puerto I2C si quieres. Ahora, una vez que hemos configurado el puerto I2C, ya simplemente quedaría configurar el sensor, que serían los tres sensores que vamos a tener: sensor de CO2, sensor de temperatura y sensor de humedad. Fijaros, para el sensor muy fácil, ponemos sensor platform SCD4X, ¿vale? Esto es, digamos, lo que le dice a SP Home que lo que vamos a conectar es un SCD40, su modulito, ¿vale? El ID que va a tener el dispositivo, esto es un nombre que le voy a poner yo, el que me dé la gana, pero que es un nombre, realmente esto lo podríamos quitar porque es un nombre para referencia interna dentro del fichero, pero como luego no lo utilizo, pues, se lo podría incluso quitar. Segundo, I2C ID, es decir, a qué puerto I2C de los que he declarado anteriormente, solo he declarado uno, el que se llama bus A, lo he conectado. ¿Cuál lo he conectado? Pues lo he conectado a bus A. Y luego lo que tenemos que hacer es declarar los sensores. Primero, el sensor de CO2, poner CO2 puntos y ponerle un nombre, ¿vale? Fijaros, volvemos a hacer lo mismo, vuelvo a reutilizar variables para no tener que andar modificando todo este trozo de fichero cada vez que copie para uno y para otro. Solo modificar, recordar el device name y el friendly name. En este caso pongo name dos puntos y utilizo friendly name. Fijaos que es que he utilizado dos, un friendly name y un name a secas. La idea, o device name, la idea es que para sitios donde hay que referenciar el dispositivo de una manera corta y
más directa utilizo device name, y para nombres en los que los quiero leer, quiero verlo, o sea, verlo literalmente, pues lo que voy a hacer es poner un nombre que sea más descriptivo, ¿vale? Por eso este nombre descriptivo si lleva ñ, ¿vale? De baño auxiliar y lleva el espacio y está todo escrito, digamos, bien, y este que es el que se va a utilizar para cosas más directas, no lleva nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el friendly name es el que utiliza para las descripciones, que es lo que va a aparecer en Home Assistant. Entonces le pongo friendly name y CO2. Para el de temperatura, lo mismo. Name, friendly name, temperatura. Además, en el de temperatura puedo decirle los decimales, porque da el valor de temperatura con decimales que quiero que pase, que solo quiero que pase uno, porque no tiene sentido poner 2 decimales a la temperatura, porque realmente no es tan exacto esto como para que realmente me haga falta, ¿vale? Y la humedad, hay que poner humidity y poner lo mismo, otra vez el nombre y otra vez el número de decimales que quieres. Finalmente, lo último, simplemente poner el measure mode que sea periódico y cada cuánto quieres que te mande el valor el sensor. Yo le he puesto 5 segundos, pero le podéis poner lo que os dé la gana. Con esto le damos a grabar, le damos a instalar y le decimos que lo instale de manera por wireless, y fijaros que lo compila, lo instala y ya lo tendríamos funcionando. Vamos a probarlo. Vale, ya ha terminado de cargar el software, con lo cual ya tenemos el dispositivo que está funcionando sin ningún problema. Ahora fijaros que se conecta al dispositivo, ¿veis? Y ya te está diciendo que está leyendo los sensores. Fijaros que aquí ya están midiendo los datos, ¿veis? En CO2 ha medido 696 ppm, en la temperatura ha medido 22,9 y en la humedad ha medido 30,8. Vale, pues ya por último, ¿qué nos quedaría? Simplemente meterlo dentro de Home Assistant. ¿Cómo lo metemos dentro de Home Assistant? Pues vamos a Home Assistant. Ya estamos en Home Assistant. ¿Cómo hacemos? Muy fácil, nos vamos a ajustes, dispositivos y dentro de Home Assistant simplemente le decimos añadir integración, seleccionamos SP Home y dentro de SP Home fijaros que ya reconoce el dispositivo, que lo llama SCD40 baño PP, no por nada, sino porque es que ya este dispositivo lo he utilizado anteriormente y por eso lo reconoce con ese nombre. Le decimos seleccionar y dice, ¿lo quieres agregar? Sí, lo quiero agregar. Te dice, como siempre, para todos los dispositivos, en qué área lo quieres agregar, pues mismamente en esa. Y si nos vamos ya a dispositivos y buscamos el dispositivo que he creado, fijaros que le tengo aquí, que es baño auxiliar. Fijaros que ya aquí me aparece, ¿lo veis? CO2, baño auxiliar 703, la humedad 37,5 y la temperatura 19,1. Es decir, ya tendría perfectamente integrado en mi Home Assistant el dispositivo del SCD40. Pues como habéis visto, medir la temperatura, el CO2 y la humedad dentro de tu casa con el sensor SCD40 termina siendo una cosa súper simple, súper fácil, y en 3 minutos somos capaces de hacerlo. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y escríbeme aquí abajo si utilizas los sensores SCD40 o utilizas cualquier otro tipo de sensor dentro de Home Assistant en tu casa. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.